Zoom con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, ADEX. Así se llama ahora, ADEX. Él, como ustedes recuerdan, ha sido ministro de Comercio Exterior y de Turismo. Bienvenido, señor Vázquez, a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Quiero saber su análisis. ¿Cómo estamos ahora, este año? ¿Mejor o peor? Es decir, económicamente, saliendo de a pocos de la pandemia, ¿se ha reactivado algo? Exitosa. ¿O la inestabilidad internacional y nacional hace que en realidad estemos estáticos, en piloto automático y no se ven mejoras? Bueno, tengo que decir que la situación es preocupante en el hecho que ya no vamos a tener este año un año de rebote como el que vimos el año 2021, y además hay factores internos y externos que están generando inestabilidad. En lo interno, tú bien has mencionado, ¿no? La preocupación que tenemos por esta pelea, esta lucha política entre los poderes del Estado, esta falta de transparencia respecto a los pactos que se dan y esta sensación de que los temas prioritarios que están, digamos, afectando a la población del país no se toman en cuenta. En particular, en este momento tenemos un escenario global complejo. Tú sabes, el conflicto entre Rusia y Ucrania está generando impactos negativos fuertes para diversas economías, incluyendo la peruana. El precio de los combustibles se ha elevado y eso está afectando los costos de producción de las industrias manufactureras peruanas, los costos del transporte y los costos de los ciudadanos, que de una u otra manera tenemos vehículos y utilizamos gasolinas, y también los precios que finalmente tienen un mayor costo ante la necesidad de pagar mayor transporte debido a estos alza de combustibles. Adicionalmente, estamos viendo cómo algunos insumos que sirven para la elaboración de productos alimenticios también están subiendo: el aceite de girasol, el trigo. Es decir, hay un impacto que se está sintiendo y se va a seguir sintiendo en el bolsillo de los peruanos si es que no actuamos rápidamente. Por el lado del comercio exterior, además, estamos empezando el año con una cifra en negativo. Las exportaciones definitivas, de acuerdo a la estadística de SUNAT, han caído 5.5% en el mes de enero, y esto principalmente por una contracción de las exportaciones mineras y de la pesca tradicional, es decir, de la línea de pescado. Y en el caso de la minería, por supuesto, hay un impacto debido a los conflictos sociales que está generando parálisis en algunos proyectos en diversas regiones del Perú. Y eso, por supuesto, es algo que nos preocupa, porque la minería es un importante generador de impuestos que finalmente sirven para que el Estado pueda destinarlos a salud, educación e infraestructura. Por el lado no tradicional, las exportaciones con mayor valor agregado sí han tenido un buen desempeño en enero de este año, que es la cifra más actual que tenemos. Ha crecido más de 16%, y ahí, por supuesto, hay que destacar el impulso, el ímpetu que está teniendo el sector empresarial exportador por seguir captando oportunidades de mercado. Pero nuevamente no sentimos un acompañamiento del Estado en su conjunto, que claramente está distraído en una agenda diferente a la que los peruanos necesitamos. Yo quiero, por favor, que después me desagregue esto. ¿Qué significa para nosotros que hayan problemas en la minería? ¿Qué significa que no hayamos, por ejemplo, aprovechado o que dejemos pasar el superciclo de los minerales? También en el discurso de ayer que presentó el presidente de la República, el mensaje de 28 de julio en marzo, él ha dicho en realidad que estamos en la reactivación económica total. En el 2021 nuestra economía creció 13,3%, siendo la tasa histórica más alta registrada desde 1992. Es importante destacar que en el 2021 el déficit fiscal se ubicó en el 2.6 del PBI a nivel de los países de la región. A través del programa Perú hemos creado más de 200.000 empleos temporales. Después habla de la reforma agraria, habla también de que se va a anunciar o anunció que han firmado un decreto supremo de declaratoria de emergencia del agro. También habla de la gestión y fomento forestal. En realidad habla como si es que la reactivación estuviese viento en popa. Quiero saber qué es verdad, qué se sustenta y qué
no es tanto y qué factores lo harían no ser tan exacto. Pero por favor, le pido que me lo responda después de la pausa comercial. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con Edgar Vázquez, director de ADEX. Vamos a retomar nuestra conversación aquí en Exitosa Perú, 95.5 de la FM en Lima, pero también estamos a nivel nacional, como ustedes ya saben. Estamos enlazados vía Zoom con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y ahora director de ADEX, el señor Edgar Vázquez. Yo le dejé una pregunta y lo saco, esta pregunta del mensaje que dio ayer el presidente Castillo. Presentó 10 ejes, los 10 ejes que ya hemos mencionado, que los ha dicho antes el señor Premier. El primer eje, generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, y el segundo, reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural. Él lo presenta como que estamos en realidad cuesta arriba y no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? Si estamos en el superciclo, los minerales nos acompañan. ¿Qué es lo que está pasando? Karina, aquí creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es la estadística, la cual es cierta. La economía peruana tuvo un crecimiento muy fuerte, 13.3% el año 2021. El problema es la explicación. Y cuando uno toma esa cifra individual, puede caer en falso triunfalismo y en lo que está ocurriendo en estos momentos, que, digamos, el discurso fuera muy optimista, pero los ciudadanos de a pie no lo estamos sintiendo, ese discurso optimista. ¿Y qué es lo que pasa? Un crecimiento de 13.3%, después de haber caído 11.1% el año anterior, es evidente que iba a haber un rebote estadístico importante. Si nos comparamos con un año normal, que era el 2019, lo que ha ocurrido en el 2021 es que el crecimiento de la economía peruana está alrededor del 1%, un poco menos de 1%. Entonces, ese es el crecimiento real que podríamos tener. Ese 1% en los bolsillos de los peruanos no se siente nada, por eso pasa desapercibido, por eso hay falencias y por eso hay más pobres. Hay que tomar en cuenta que el Perú además había perdido muchos empleos formales en 2021, a los que se suma la evolución natural de la población peruana, que año a año un número importante de peruanos entran al mercado laboral, jóvenes que terminan su colegio y entran a presionar al mercado laboral, universitarios que salen también a buscar, etcétera, o gente que antes no trabajaba, amas de casa, personas que decidieron no hacerlo y que luego vuelven ante la situación económica a buscar trabajo. Esa situación está generando que haya una presión por trabajo, los salarios están todavía mermados, la informalidad del trabajo está muy fuerte y claro, la economía peruana, para poder absorber esas fuentes de trabajo requiere crecer mínimamente 5% a 6% por año en los próximos años, de tal manera de absorber esa mano de obra. 1% en términos reales es evidente que no se va a sentir en el bolsillo de la población. Entonces, si a eso le sumamos que gran parte de ese crecimiento, de ese rebote estadístico se dio en el primer semestre, y si uno ve las estadísticas del segundo semestre del 2021, va a ver cómo las tasas de crecimiento empezaron a hacerse cada vez más pequeñas, cada vez más, llegando incluso a menos de 1% en el último mes del año pasado. Y además, si uno ve también la estadística pública, el gasto público, también ve cómo se desacelera en el segundo semestre. Es decir, hemos tenido un año 2021 de un crecimiento fuerte, un gran rebote estadístico, una recuperación muy leve de 1% y más bien un segundo semestre de un desempeño, yo diría, bastante poco apropiado para lo que requiere el Perú, por no decir alguna otro calificativo. En ese sentido, un mal desempeño económico para este año. Yo quiero precisar, el segundo semestre del 2021 ha tenido un mal desempeño económico, es decir, ni para atrás ni para adelante, congelados o disminuidos. Se mostraron claramente unas tasas de crecimiento más mediocres. Es decir, realmente vimos ya una desaceleración de las tasas de crecimiento en varios indicadores, el PBI, el gasto público, la inversión privada, es decir, realmente ha habido un impacto. Gran parte de la cifra del 2021 fue por el desempeño
del primer semestre en la parte real y por supuesto el rebote estadístico de todo el año. Entonces, nuevamente, la estadística es cierta, la explicación no está acompañando apropiadamente a esa estadística. Muy bien. Y lo que más nos debería preocupar, eso es el pasado. ¿Qué hacemos para que este 2022 realmente hagamos que la tasa de crecimiento sea la que necesita el Perú? Y estamos viendo más bien que las expectativas se deterioran. El Fondo Monetario reduce sus estimados de crecimiento para el Perú. El mercado peruano considera que el PBI peruano este 2021 va a crecer menos de 3%. Y ojo que desde la Asociación de Exportadores estimamos que las exportaciones peruanas van a crecer solo 5%, luego de haber crecido 35% el año pasado. Entonces, creo solo yo, 5%, nuevamente, solo 5%. Quiero detallar eso, por favor, porque esto sí nos impacta y tiene que ver con ADEX, que es la Asociación de Exportadores. ¿Cómo es posible que el año pasado hayamos exportado 35% y este año su producción, su proyección para la exportación es 5%? ¿Por qué? Eso en realidad va a dejar sin comer a muchos, sin trabajo a muchos. Hay una serie de elementos que no se van a alimentar en esta cadena económica. Estamos hablando todavía de un crecimiento de las exportaciones de 5%, pero claramente es un crecimiento desacelerado frente a lo que hemos observado el año pasado. ¿Por qué? El año pasado las condiciones del mercado internacional fueron muy apropiadas para el Perú. Subieron los precios de los commodities de la gran parte de la cadena exportadora peruana, no solamente minerales, sino alimentos. Hubo una fuerte demanda internacional por el crecimiento de la economía del mundo. El tipo de cambio se elevó y eso, por supuesto, también es un incentivo a la exportación. Es decir, las condiciones para la exportación en el 2021 fueron muy favorables. Este año ya no estábamos asistiendo necesariamente a un crecimiento de la economía global tan pronunciado como el del anterior. Segundo, los precios de los minerales básicos, cobre, etcétera, no van a crecer significativamente, a pesar que se mantienen en un nivel bastante alto a nivel, en una perspectiva histórica. Y lo tercero es que la inestabilidad está jugándonos en contra porque a pesar que hay un mercado atractivo, las inversiones, sobre todo inversiones productivas, no se están desenvolviendo para ampliar la capacidad instalada que nos permita atender esa demanda internacional. En ese sentido, si a eso le sumamos lo que está ocurriendo en todo lo que va este año, de proyectos mineros que paralizan, ahora ya paralizó Cuajone, estaba paralizado el corredor minero entre Apurímac, Cusco, y Moquegua, Arequipa, hay problemas en Ancash, es decir, diversos proyectos mineros se están paralizando. Eso definitivamente es algo que está ya interiorizado en nuestra perspectiva de proyección para este año y que por supuesto necesitamos resolver. Los problemas de fondo del Perú no se están atendiendo y en ese sentido creo yo que hay que hacer un llamado tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo, también a las autoridades del Congreso, a que dentro de esta situación tan compleja a nivel político no se pierda la perspectiva que finalmente los peruanos seguimos viviendo y seguimos necesitando que nuestra economía crezca para mejorar nuestras condiciones de vida. Muy bien, usted nos ha dicho que en realidad nos va a faltar para atender la demanda, las perspectivas no son tan buenas, pero que el mineral sigue estando a un precio muy alto. Entonces es un problema que tenemos que solucionar acá, en el Perú. Es decir, nosotros estamos dejando de exportar por todos estos cierres que usted me ha dicho, pero los cierres se realizan porque hay problemas con la población, problemas con el medio ambiente, hay en realidad demandas embalsadas, ¿o por qué? ¿Por qué no se soluciona el problema? Hay definitivamente demandas que son razonables y comprensibles por parte de la población, pero también junto a ello hay, digamos, intereses políticos e incluso situaciones delictivas que acompañan a ciertas situaciones que hacen que se paralicen diversos proyectos en el Perú. Hay una mixtura. No podemos decir en todos los casos que no hay razón o justificación en los reclamos de la población. Sí, por supuesto, en algunos casos, por supuesto, la hay. Y en otros claramente ya hay aprovechamiento político y desidia para finalmente sentarse en la mesa
y por supuesto solucionar de manera civilizada. Eso, la gestión creo que es lo que está fallando, la gestión. Ha quedado clarísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gestión para sentarse a la mesa de los minerales come también el Perú. Hemos estado con Edgar Vázquez, él es el director de ADEX. Ahora nos vamos a ir rápidamente a otra entrevista.